Dios les bendiga a todos. Estamos con el nuevo nacimiento. Vamos a nuestro texto base que es Juan capítulo 3. Habíamos llegado al versículo el número 5, que es nuestro versículo bisagra, es el versículo central, ¿no?, del nuevo nacimiento. El 3 también dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay algo básico que es el nuevo nacimiento. Es un misterio, porque es algo celestial, es algo espiritual, es algo que lo da Dios. El nuevo nacimiento lo da Dios, lo da el Padre. ¿Quién da la vida? El Padre. El que tiene al Hijo tiene la vida. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Somos nacidos de agua y de Espíritu. Cuando habla de agua, habla de la palabra, porque el día que escuchamos la palabra del Señor, nacimos de nuevo. Esa palabra operó el milagro, produjo fe en nosotros. Nacimos de nuevo por medio de la palabra y del Espíritu. Esa palabra fue enviada con poder, con el poder del Espíritu en nuestro corazón, y fuimos crucificados juntamente con Cristo. Y ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, según Gálatas 2:20. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En el nuevo nacimiento no hay intervención humana, no hay intervención de la carne ni de la sangre. Eso es lo que quiere decir el Señor, que en el nuevo nacimiento es toda obra de Dios, toda la obra es de Dios. El hombre no puede aportar absolutamente nada. El hombre cree y dice: Señor, creo, presento la sangre, y el Señor nos justifica, el Padre nos justifica, y podemos tener acceso a la presencia de Dios, porque viene el Espíritu Santo a nuestra vida y a nuestro corazón, y empieza su obra de regeneración por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, con su poder, con su gloria en nosotros. Por eso las religiones no llevan a las personas a Cristo, porque el día que las personas llegan a Cristo, la vida llega a ellas, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando llegan las Escrituras a una persona y cree en las Escrituras, cree en Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, como Pedro lo declaró allí en Filipo de Cesarea: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entendemos que esto es espiritual. La Iglesia Católica, las iglesias falsas, las sectas no pueden entender esto, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Esto es espiritual, dijo el Señor: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dando a entender que el nacimiento es de lo alto, el nuevo nacimiento es de lo alto. No es cuestión de hacer algunos ritos, de hacer sacrificios humanos, caminatas, peregrinaciones. Se ha visto por video cómo se lastiman el cuerpo delante de las imágenes de la Virgen o de los santos, lastimando, lacerando su cuerpo, sangrando. Es penoso realmente ver esa situación del ser humano, siendo que Dios nos ha justificado por medio de la fe. Podemos leer en Romanos capítulo 5, vamos a leer Romanos capítulo 5, que dice la palabra que hemos sido justificados solamente por la fe. Allí en Juan 6:29 también dice que lo único que la carga que el hombre lleva, digamos, entre comillas, porque todo lo hace Dios. Dios es tan bueno, Dios nos ama tanto, que solamente nos pide fe. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Somos
aceptos delante del Señor por medio solamente de la fe en Jesucristo. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Dice en el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Una vez que nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Señor nos da nueva vida. Nueva vida. La clave, como hablábamos anteriormente, es creer de todo corazón. Simplemente por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Juan, volvemos a Juan. Toda la obra es del Espíritu, porque dice lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Toda la obra de regeneración, toda la obra es obra del Espíritu Santo y de la palabra. En el versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Se ve que Nicodemo se maravilló y abría los ojos grandes como no entendiendo lo que pasaba. El Señor le dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Somos nueva criatura, según 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, que somos nueva criatura. Somos personas nuevas. ¿Pero por qué somos personas nuevas? No es porque somos una especie de dioses, como dicen los católicos, que hay una transformación y que ya no pecamos más prácticamente, o sea que somos seres divinos. Y ellos se contraponen a la creencia, a la fe verdadera, que hemos sido cubiertos y el pecado ha sido quitado de nosotros, porque es el Cordero el que quita el pecado. Entonces ellos dicen que son, por eso dice la palabra en Mateo 24, que se levantarán falsos cristos. Los curas y los papas, ellos en su interior se creen cristos, pequeños cristos o cristos. Cristo representando acá en la tierra, Cristo en la tierra por medio de ellos. Ellos se sienten y creen que son cristos, que pueden interpretar las escrituras, que pueden, y que su palabra es irrevocable, irrefutable. Por eso han hecho dogmas. Los dogmas significa que es algo irrefutable, algo que no se puede discutir. Eso es un dogma. Ellos tienen todo por dogma. Los feligreses, la gente que está en la Iglesia Católica, tienen que reconocer y, sin entender, decir amén. Sin entender los dogmas, decir amén. ¿Por qué? Porque es una dictadura. Así es una dictadura. Las dictaduras dicen A y todos tienen que decir A. Dicen B y todos tienen que decir B. La Iglesia romana le dice a la gente lo que tiene que creer. Y la gente, como no tiene a Cristo, son católicos pero no tienen a Cristo. Porque si tuvieran a Cristo se rebelarían a la mentira. Por eso se le llama protestante a los que después de Lutero, ¿no? Que porque Lutero protestó contra la mentira. Nosotros en realidad no somos, aunque Dios protestó, los profetas protestaban. ¿Contra qué se protesta? Contra la mentira, contra la dictadura, contra la falsa religión. Se protesta. Se levanta el pueblo de Dios y protesta. Por eso se llama protestante, como que ellos son la religión oficial, que son los legales, digamos. En la época de Cristo también. Los fariseos eran los legales y Cristo era el rebelde, por eso lo mataron, porque decía que se rebeló contra la religión oficial. Hoy pasa lo mismo. Jesucristo se levanta, la iglesia verdadera se levanta y se lo llama protestante, que protestan contra lo ya establecido. Que lo establecido, la Iglesia Católica, ellos dicen que tienen historia, que tienen un linaje, que vienen de los apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Todo cuentos de viejas, como se dice, cuentos que hasta algunos ni ellos mismos se lo creen. Porque la historia la escriben los poderosos. Los verdaderos cristianos, dice, no había verdaderos cristianos en esa época, solo había católicos, dice. Y esos padres de la iglesia
apoyaban toda la doctrina católica. En esa época todos los que predicaban el verdadero evangelio los mataban, así que no creo que esos padrecitos de la historia, como dice, sean tan cristianos, porque tenían muchas equivocaciones, muchas cosas falsas tenían. Así que si los dejaban vivos era por algo, porque les convenía al imperio, porque les convenía en aquella época a la incipiente Iglesia Católica, que no es otra cosa que el imperio romano disfrazado de cristianismo. No es otra cosa, no hay otro misterio, digamos. Y toda la historia la escribieron los asesinos, los poderosos. Dejaban a los que a ellos les convenían. Entonces dice, bueno, estos padres de la iglesia escribieron tantas cosas, debe ser que era verdad. No sabemos lo que pasó realmente, porque no somos Dios, Dios lo sabe eso. Realmente lo que pasó, solo Dios lo sabe. Si estaban vivos es por algo, porque en aquella época el que decía la verdad, el que confesaba a Jesucristo, lo mataban. Así que, bueno, el que es nacido del Espíritu, todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces toda la obra es del Espíritu Santo y de la palabra. El Espíritu Santo usa la palabra para transformarnos, regenerarnos, y con el poder bendito, glorioso del Espíritu Santo somos regenerados. La Iglesia Católica dice que ellos son divinos, ni siquiera tienen al Espíritu Santo. Porque dicen que Dios los salvó y bueno, ellos casi no pecan. Haciendo sus liturgias, sus ritos, la Eucaristía, el bautismo de niños, todas sus creencias hacen que ellos sean santos. Dios no nos dejó ningún rito, Dios solamente nos dijo que debemos creer en Jesucristo, porque Él pagó el precio, porque lo hizo todo por nosotros. Así que el nuevo nacimiento es por fe, es una fe que viene de lo alto, es un nacimiento que viene de lo alto, y toda la obra, como dice acá, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La obra del nuevo nacimiento es totalmente, de principio a fin, obra de Dios. El hombre el hombre cree en Jesucristo, y aún así esa fe es dada por Dios. Así que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para nuestro Señor.